Buenos días a ICM por Amor, Libres por Amor. Agradezco la invitación que me han hecho para compartir el día de hoy con ustedes y hablar acerca de este mes del no binario y del binarismo. El día de hoy quiero hablar acerca de un tema que es muy poco tocado en las iglesias, pero también en las comunidades de fe, acerca de las personas que somos no binarias. Y bueno, una de las cosas obvias que tenía que hacer cuando descubrí que era no binario, era cuadrar mi rareza con mi fe. Creo que la pregunta básica era si Dios me había hecho un rare. Y quiero iniciar con una encuesta que ha revelado un estudio de Proyecto Trevor, Adolescent Health, donde dice que más de 25,000 jóvenes LGBTQI+, entre las edades de 13 y 24 años, fueron encuestados para el estudio revisado por investigadores, que ha sido publicado en el Journal Adolescent Health, donde los jóvenes trans y no binarios respondieron a la encuesta con el 78.2%, dijo que había experimentado discriminación debido a su identidad de género, mientras que los jóvenes trans y no binarios reportaron depresión, abuso físico y pensamientos suicidas. Cuando se les preguntó sobre sus experiencias en los últimos 12 meses, el 29.7% de los jóvenes trans y no binarios dijeron que habían experimentado amenazas o habían sido perjudicados físicamente, mientras que el 82.8% informó un estado de ánimo depresivo, es decir, el 54.2% había considerado seriamente el suicidio y el 28.6% había intentado suicidarse. Es decir, esto es alarmante, ya que cada 4 de cada 5 jóvenes trans y no binarios informaron un estado de ánimo depresivo, mientras que era una cuarta parte las que intentaron suicidarse. Hoy en día quiero hablar de un pasaje que acaban de leer, que es la parábola del buen samaritano, que encontramos en Lucas 10, del 25-37. Y es justamente hacer hincapié a todas estas voces no binarias que hoy en día me gustaría dirigirme a ellas y a la comunidad en general, porque mientras leíamos este pasaje de Lucas 10 del 25 al 37, pensé en cuántas veces he sido discriminada, excluido y rechazada y hasta violentada. Al igual que esta persona que bajaba de Jerusalén a Jericó, cuántas veces en diferentes espacios nos han violentado, ya sea de manera físico, verbal, psicológica o simplemente incomodarnos, hasta hacernos vistos como fenómenos o raros. Hoy en día, a darle relectura a este pasaje, me lleva a pensar en cuántas veces entre nosotros, como comunidad LGBTQI+, también nos rechazamos y competimos, nos violentamos, y aún viniendo de contextos donde ya hemos sido discriminados y excluidos, y hasta nos han hecho de menos, seguimos nosotros también haciendo esas diferencias, seguimos haciendo ese tipo de segregaciones. Por eso es importante ver cómo en este pasaje de Lucas esta persona queda golpeada y dejada, abandonada, y trasladándole a nuestro contexto, cuántas veces hemos sido señalados, rechazados, violentados, entre otras cosas, y hemos quedado en el olvido y nos han hecho ver que estamos en el olvido sin dignidad y sin motivo para existir, porque nadie ha hecho nadie, por saber que somos un cuerpo, pero que tenemos características que no corresponden, ya sea de una o de otra manera. Pero hoy, después de leer este pasaje, me da esperanza leer que aún en medio de todo esto que vivimos, existimos, resistimos, y sigue habiendo personas que están dispuestas a levantar la voz, luchar, acompañarnos y hacer comunidad para sumar a favor del amor, la esperanza y la justicia. Son justas estas liturgias como las de ICM por Amor y otros espacios que hacen la diferencia para generar un diálogo, una construcción y abrazar nuestro corazón, dignificarlo y sanar nuestro dolor, abriendo espacios seguros donde podamos sentirnos en esa comunidad que genere descanso, como lo sintió aquella persona, a la que el samaritano ayudó y lo pudo llevar a un lugar seguro, cómodo, donde podamos ser, pertenecer y hacer. Es la misma invitación que podemos hacerles a nuestros amigues,
que pueden estar en lugares seguros de fe, donde se les respete, dignifique y se les tome en cuenta por ser quienes son. Seres humanos, con derechos, validados, aceptados, dignificados, llamados por la divinidad sin importar su condición, si son no binarios o de la comunidad en sus diferentes formas de expresión. Sé que la lucha no termina, pero seguimos trabajando, sumando voces, manos y esfuerzos para que más gente de la comunidad no binaria se sienta cómoda, amada, dignificada y en casa. Porque este pasaje, al hacer alusión al prójimo, es cualquier persona que está cerca o en nuestra comunidad, no importando si es binario, no binario, género fluido, gay, lesbiana, entre otros más, porque para la divinidad no hay acepción de personas. Son las mismas personas las que hacen esa acepción. Sin embargo, es aquí donde quiero hacer hincapié en este samaritano, que no pensó en esta persona como alguien binario o no binaria. Él simplemente lo ayudó, vio su necesidad y los prejuicios en ese momento quedaron de lado, porque si bien es cierto, pudo seguir su camino como lo habían hecho los otros. Dos personas que pasaron anteriormente, pero él simplemente vio con el corazón de la divinidad. Ama a tu prójimo como a ti mismo, sin importar cómo sea, cómo se vea, qué sea o no sea, qué ha hecho y qué no ha hecho. La calidad humana y la justicia solo se miden en el mensaje esperanzador y sanador que puede ser al momento de curar, ayudar y sanar las heridas de alguien. Y esas voces podemos ser tú y yo. Al referirnos a las otras personas por ser seres humanos con dignidad, con los mismos derechos, porque existen y son parte de la creación diversa de nuestra divinidad. Nosotros podemos ser esa rúa, ese aliento que les anime, esa voz profética que los dignifique, esa voz profética que los visibilice, que los haga dignos, que los incluya en esta diversidad que Jesús nos incluyó a nosotros. Quiero retomar unas palabras de un filósofo llamado Paul Ricoeur, donde dice que el ser humano es quien les da significado a las cosas, y es por eso que me enseña a mí el significado de las cosas. Lo interesante es que la cultura, la sociedad, te enseña cuál es el significado de las cosas y luego tú vas y les das significado a todas esas cosas. Si por más que intentas no encuentras una solución, muy probablemente, es porque tienes miedo a desconstruir tu prejuicio. No es porque no tengas solución, es porque tenemos miedo a dejar a un lado algo que está muy dentro de nosotros. No le queremos reinterpretar, no le queremos cuestionar, no le queremos evitar. Dios, la divinidad, la Ruach, es un cambio creativo, que si no lo vemos es porque estamos llenos de prejuicios. La divinidad diseñó la vida para no quedarse estática, sino que nos fuéramos y lleváramos a la reflexión, a cuestionar y a pensar toda nuestra vida y no mantenerla en un status quo, como muchos grupos lo hacen, y dentro de nuestra misma comunidad, que si bien es cierto, nosotros hacemos esas selecciones o hacemos esas distinciones, no pensando en que somos personas, sino que las hacemos pensando en qué tiene, qué no tiene, qué es, qué no es. Por eso es muy importante ahora que nosotros pensemos a partir de los prejuicios qué estamos haciendo nosotros con el corazón, con el mensaje esperanzador que la divinidad nos ha dado para que otros corazones vuelvan a vivir sus sueños, vuelvan a alimentar su espíritu y vuelvan a sentirse dignificados, vuelvan a sentirse parte de una comunidad y sobre todo sientan el amor esperanzador que les ayude en los momentos donde no encuentran quiénes son o a dónde ir. Un ejemplo de ello sería romper la imposibilidad de los prejuicios de las cosas. Tu moral y tu concepto de lo bueno y de lo malo todavía no es perfecto. Lo que hoy tú consideras bueno seguramente no va a ser bueno para siempre, va a cambiar todavía. Y lo que hoy tú consideras malo seguramente no va a ser malo para siempre, también va a cambiar. Tu concepto de la moral todavía no es perfecto, tiene que avanzar, tiene que adaptarse todavía mucho. Nuestras ideas no son perfectas, nuestra fe no es perfecta, nuestras doctrinas todavía no son perfectas. Entonces pueden cambiar, pero si les prohibimos cambiar, si dogmatizamos todo y decimos así tiene que ser, nos estamos esclavizando nosotros mismos a nuestros propios pensamientos, al propio sistema y a lo que el mismo
gobierno, a las mismas políticas y a las mismas ideologías han planteado que somos nosotros. Y en nosotros está el decidir, el cambiar. Nosotros no estamos solucionando muchos problemas que aún vienen a futuro, pero el amor de Dios y de la divinidad y nuestra amada Rúa vino a hacer una transformación social. Por eso hoy quiero compartirte, como Gálatas 3:28 dice, ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Entonces, unámonos como comunidad, no importando las diferencias, las identidades que tengamos, ya que la libertad comienza en nosotros mismos. Alguien cree que su verdad va a permanecer eternamente y que nunca va a cambiar. Si es así, es porque hay esclavitud en la mente, en sus prejuicios, porque en la realidad la espiritualidad fue puesta para transformar nuestra mente, nuestra vida, y para decirle a los prejuicios alto, y si fuera posible que pasase, si podemos pensar diferente, ¿qué pasaría? ¿De qué se encarga la espiritualidad? Justamente de eso, de quitar prejuicios y promover que las personas se atrevan a pensar. Vamos a celebrar el no binarismo y a celebrar la diversidad, porque la diversidad nos enriquece. Amén.